Sí, sí, señor. Igual tenemos el horario hasta las 7 de la noche. Hacen falta 8 minutos. Entonces yo creo que tranquilo, no te preocupes, Raúl. ¿Cómo van las cosas en México? Vale, Raúl, ¿tienes retorno en algo? Pues, vale. Hola, buenas noches con todos. Que Dios les bendiga desde Quito, Ecuador. Wilson Richard les saluda de la empresa Kaiser. Muchas Un bendiciones saludo, para Wilson, todos. bienvenido. Gracias. Hola, Amanda, muy buenas noches. Bienvenida. Ahí te puedo dejar a cargo tantito, Javier, 5 minutitos en lo que voy a hacer un asunto. Y Buenas para que noches, qué pena. Tranquilo, Estaba Raúl, sí, sí, revisando señor. el chat. Aquí estoy al pendiente, pero voy a hacer unas cositas y ahorita regreso. Vale, déjame como anfitrión antes de que te salgas y te vas a salir. ¿Vale? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Amparo Moreno. Saludos con todos desde Quito, Ecuador, de la empresa de Kaiser. Les saludo a todos. Hola, Amparo, muy buenas noches, bienvenida. Hola, compañeros, buenas noches. Ok, amigos, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Fuerte y Sí, claro. Raúl, te escuchamos Ok. perfectamente. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, déjenme darles la bienvenida. Una disculpa porque está fallando un poquito mi cámara, pero bueno, aquí estamos presentes. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos como todas las noches que tenemos sesiones. Este tema está muy interesante. Le agradecemos al instructor Javier por
la atención y por la compañía y por brindarnos sus conocimientos. Y bueno, vamos a iniciar. Les recordamos que estos cursos quedan todos grabados, pueden checarlos en nuestra plataforma de YouTube, Hermes Consultoría Capacitación. Y por ahí, por el chat, les voy a estar mandando algunos mensajitos para que se puedan agregar a los grupos, los que faltan agregarse a los grupos, y alguna otra información respecto a las constancias y todo este asunto, por favor. Bueno, pues vamos a iniciar. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Adelante, compañero. Vale, Raúl. Raúl, ¿te parece si damos los 2 minutos de espacio todavía que faltan para las 7 de la noche para que alcancen a llegar demás participantes? Ya que pues el flyer lo enviamos a las 7 de la noche. Adelante, Y Javier, para empezar, sí. entonces, a punto de esa hora, ¿vale? Para darle oportunidad a la gente que se siga sumando a la plataforma. Adelante, ¿Vale? Javier, sí. Lo que pasa es que yo ¿Listo? ando aquí arreglando unos asuntos ahorita, pero ahorita en 2 minutos ya me conecto ahí con ustedes. Mientras, Vale. si gustan los compañeros irse presentando, los que ya están en la sala, gustan ir presentando de dónde son y a qué se dedican, se puede saber. Muchas gracias. Buenas noches, Enrique Espejel, en la Ciudad de México. Soy encargado de la Brigada de Protección Civil en un tribunal. Muchas gracias, compañero. Bienvenido. Hola, buenas noches, mi nombre es Karim, soy de Chile, trabajo en seguridad y también pertenezco al cuerpo de bomberos de la octava compañía de Estados Unidos. Bienvenido, Karim. Saludos a los que también nos envían saludos desde el chat interno de Zoom. A todos de diferentes partes con salud. Desde Panamá. Desde Bogotá, aquí en Colombia. Desde Tecamac, en el Estado de México. Buenas tardes, gusto saludarlos desde la Ciudad de México, su servidor Gerardo Llerena, Protección Civil del Gobierno Local de la Ciudad de México y Alcaldía Benito Bienvenido. Juárez. Gusto saludarlos. Igualmente, bienvenido. Y a la orden, aquí presentes. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Rodrigo Alonso González. Soy encargado de la Coordinación de Protección Civil en la Secretaría de Economía, Ciudad de México. Bienvenido, Rodrigo. Gracias. También nos saludan desde Tabasco, México y desde Bogotá, Colombia. Bueno, 7:01 de la noche. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Adelante. ¿Cómo está? Mi nombre es Amada Bravo, estoy desde Medellín, Colombia. También soy auxiliar de gerontología, trabajo por la comunidad, soy líder comunitario y pertenezco a una red de turismo, soy de la parte campesina y bueno, como somos de turismo, me ha interesado mucho el proceso de enfermería, saber de primeros auxilios y todo eso, pues también lo he hecho, pero entonces me gusta estar como actualizada. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, Listo. desde Bogotá, Colombia. Jefferson Arias, trabajo para una empresa textilera y soy brigadista de la empresa. Un saludo, colega, bienvenida. Bienvenido. Hola, Buenas muy buenas noches. Aquí saludándolos desde Engangue, Michoacán, pueblo mágico, santuario de la mariposa monarca. Bienvenido Buenas a Bogotá, noches. Colombia. Buenas noches. ¿Podemos hacer pedidos para la distelería? Señor, ¿Podemos hacer un pedido para la distelería para la Ciudad de México?
Para México. Colombia, Colombia. Señores, vamos entonces ahora a impartir las reglas para la capacitación del día de hoy para que sea amena y que sea muy fluida para todos y muy entendible para todos. ¿Viste? Ok. Regálame un momento. Prendo mi cámara. Les pido el favor encarecido a todos que cerremos micrófonos y cámaras. ¿Ok? Revisemos por favor que todos hayamos cerrado los micrófonos y las cámaras de nuestros dispositivos. Por favor. Perfecto. Como segunda instancia, voy a dar espacio durante el proceso de capacitación o del curso taller que vamos a tomar el día de hoy. Voy a dar espacios de rondas y preguntas en el lapso que vayamos llevando del proceso y del tema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos ir por ahí. Detecto que hay un micrófono abierto. Por favor, lo cerramos. Perfecto. Gracias. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer para proceso de ronda y preguntas? Vamos a levantar, hay una opción dentro de Zoom que es levantar la mano. La levantamos y con mucho gusto vamos a darnos los espacios para las preguntas correspondientes que vayamos teniendo con respecto al tema. Si tenemos alguna incertidumbre o alguna variación y podemos realizar un poquito más amena este tiempo del curso de manejo que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Cualquier, además, información que necesiten, la presentación como tal para como que mantener la actualización de nuestros conocimientos día a día, la podemos ir haciendo. A finalización vamos dando nuestras redes sociales y demás para los que deseen seguirnos y deseen conocer un poquito más de nuestro campo y de nuestra experiencia. Formalmente me presento para todos ustedes. Me presento, mi nombre es Javier Armando Rueda Carrillo, especialista en medicina táctica, rescate, enfermero profesional NSST o seguridad y salud en el trabajo y bombero, actualmente ejerciendo en una empresa de manejo industrial. El día de hoy, pues vengo como ponente o como dar a conocer mi experiencia dentro de la parte prehospitalaria y hospitalaria sobre el manejo específico y el manejo cuidadoso en los procesos de inmovilizaciones y fracturas. Ya que pues a través del tiempo y de las historias nos hemos tomado o nos hemos catalogado en realizar procesos que hay veces pasamos por alto o cosas que por el hecho de no ser un poco más observativos no realizamos las acciones necesarias que debemos realizar, sino que realizamos algunas que a la vez que queremos nosotros generar un beneficio a nuestro paciente o a la víctima, vamos a hacer todo lo contrario. Entonces, aquí les voy a enfatizar las diferentes características, las diferentes circunstancias que nos podemos llegar a encontrar en diferentes sectores y dependiendo obviamente qué causó esta fractura, esta luxación, este esguince y las características necesarias de cada uno según los estados y sus grados y debido a qué fue ocasionado. Entonces todo esto lo vamos a estandarizar en cada una de las secciones. Aquí nos vamos a enfatizar, para que lo tengamos claro por el momento, solo en manejo de gestión ósea, muscular, tendinal y nerviosa. ¿Sí? Con el fin de que en otra temática o en otros espacios vamos a garantizar el gradiente que nos hace falta, que es columna cervical y todo el sistema nervioso central, ¿sí? Para poder garantizar todos estos gradientes dentro de una correcta inmovilización, dependiendo de la eventualidad o la circunstancia que pase en nuestro paciente, ¿ok? Para los que van llegando, les recomiendo, por favor,
Las condiciones para la capacitación o la charla: mantenemos cámaras y micrófonos completamente cerrados. Si necesitamos hacer alguna pregunta o tenemos alguna cuestión, o para las personas que no tienen micrófono, lo pueden realizar a través del chat del Zoom, donde podemos realizar nuestras preguntas, y a través del paso del proceso de la charla, pues vamos a ir solucionando los problemas, ¿ok? Ya con todo claro, entonces vamos a iniciar la capacitación del día. ¿Ok? Un momento, por favor. Entonces, partamos que una fractura, una luxación, un esguince, siempre se va a ver enfatizado dentro de nuestro sistema esquelético. Que obviamente recordemos que hay diferentes facciones que contemplan este sistema y obviamente que van recubiertos por músculos, por tendones, por ligamentos, por articulaciones y por sistemas nerviosos que van conductuales dentro de estos sistemas esqueléticos. Y obviamente, a grosso modo, pues para que entendamos, hay una comunicación completa de todos nuestros sistemas, cardiovascular, entre muchos otros. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, y por eso enfatizo muchísimo, y vamos a enfatizar un poquito más de las características hacia lo que nosotros queremos brindar o apoyar a nuestros pacientes o nuestras víctimas, según la eventualidad que le haya pasado a nuestro paciente. Con esto, ¿con qué fin? Con no generar un daño inapropiado a lo que yo voy a hacer de manera preventiva hasta llegar a un centro asistencial, o en el caso tal, si estoy en un área hospitalaria y estamos realizando una acción de trauma inicial, pues no realizamos unas actividades que no corresponden o no competen, si no son lo que nosotros debemos realizar, para que lo tengamos presente y claro ante todas sus cosas. Entonces, tengamos claro dentro de la acción de la protección de nuestro sector músculo esquelético, obviamente una de sus funciones principales es la protección, ya que pues recordemos que estas cavidades óseas o estos elementos óseos pues tienen una capacidad de resistencia, ya sea por presión, por golpes contundentes, por diferentes factores que son capaces de resistir cierta capacidad de daño, ¿sí? Dependiendo, ya sea, vuelvo y lo repito, por presión, por golpes contundentes, entre muchos otros factores, ya que pues dentro de ellos se encuentran algunos órganos, por ejemplo, como lo observamos en la imagen, pulmones, hígado, vaso, entre muchos otros factores que pueden ser ocasionados, inclusive el corazón, que por ende debemos ser muy precavidos a la hora de realizar cualquier tipo de acción o inmovilización. Pero como les comenté, en este espacio no vamos a enfatizar más hacia esta parte, sino la parte de las extremidades o las acciones de las extremidades, tanto superiores como inferiores. En la otra acción vamos a determinar, vamos a profundizar un poquito más sobre las acciones de inmovilización en caso tal cuando nos encontremos con algo característico como un hemotórax, un neumotórax, y saber de qué manera podemos realizar estas acciones a la hora que necesitemos inmovilizar estas zonas características y cómo brindar un mayor soporte para no generalizar reducción de vía aérea, entre muchos otros factores que pueden alterar los signos vitales de nuestro paciente. ¿Okay? Entonces, la segunda función principal de nuestro sector o es nuestro manejo musculoesquelético, obviamente está el de movimiento, ¿sí? Que se diferencia por diferentes sectores, ¿sí? Por ejemplo, la sternastrosis,
que son las facciones que se encuentran en nuestros parietales, occipitales, frontales de nuestro cráneo, que son los que generan leves articulaciones o acciones articulares, las cuales nos van a ayudar con la movilidad facial y movilidad de nuestra gestión completamente craneal, ¿sí? Y es donde nosotros vamos a empezar a caracterizar y tener todo este tipo de circunstancias presentes, ¿sí? Entonces, estas articulaciones también pueden generar algún tipo de variación o daño y pueden detener ciertas similitudes o manejos cuando se empiecen a tener fallos dentro del sistema nervioso central, ya que pues recordemos que estas áreas articulares también son oxigenadas por ciertos líquidos que provienen de nuestros torrentes de la parte cervical, y todo esto se va a contener correspondientemente dependiendo de la capacidad anatómica y dependiendo de la capacidad de signos vitales estables que tenga nuestro paciente. Por eso se dan cuenta a través del tiempo que hay personas que a través de los años, a través del gas y de diferentes circunstancias, estos líquidos o todo eso lo que ayuda a lubricar estas áreas para que nuestras articulaciones puedan tener una movilidad completamente continua, pues se va desgastando a través del tiempo y obviamente necesita ser constantemente ayudada con medicamentos externos, entre muchos otros factores, para evitar de que se empiece a sufrir artrosis, entre muchas otras acciones que pueden afectar a nuestras articulaciones, ¿sí? Entonces, estos son como imágenes para que tengamos presentes cuáles son las funcionalidades. Se observan las de la parte craneal, lo que hacen es un ascenso hacia adelante y hacia atrás, con el fin obviamente de ayudar a las gestiones faciales que se puedan articular y se puedan tener algunos movimientos gesticulares que ayudan muchísimo a nuestras facciones y a nuestra parte craneal. De igual manera, cuando se hablan de articulaciones como en el codo, cadera, entre muchos otros, podemos tener, por ahí escucho un micrófono abierto. Voy a escuchar un micrófono abierto. Por favor, cerciorémonos de cerrar los micrófonos, por favor. Ok. Donde, entonces, caracterizamos de que todos y cada uno de las articulaciones específicas tienen una funcionalidad y un manejo específico. Y cuando se sufren diferentes factores, luxaciones, fracturas, esguinces, entre muchos otros, estos daños pueden generar acciones secundarias, generando que no se puedan recuperar con mayor facilidad. Me explico. Puede ser de que el día de hoy yo tenga una luxación de tobillo. ¿Y qué pasa? Hay veces que la gente menciona o por sí mismo toma la potestad de. Pongo un ejemplo claro. El doctor que me vio en urgencias me dijo que tenía que realizar unas terapias y tenía que realizar unas acciones de calor y frío para bajar la inflamación de dicha circunstancia que me pasó en el tobillo. ¿Qué pasa? No lo realicé, no realicé esas gestiones o esas acciones que correspondientemente me envió el médico y por ende dejé pasar el tiempo. ¿Qué pasa? Al tú no realizar acciones que ayuden a que tu articulación se regenere a una posición normal a la cual a través del tiempo estaba acostumbrada, después tu cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a regenerar en esa área que está inflamada y
que tú no diste el trabajo a realizar de desinflamar ni de realizar ningún tipo de tratamiento recomendado por tu médico, se va a, como quien dice, a regenerar un vacío, pero no tan fuerte como la base sustentable que tienes desde un inicio, tu región anatómica, sino que va a crear otro estándar que va a ser muy liviano y que va a ser, como quien dice, un talón de Aquiles, como para que me entiendan la circunstancia. ¿Qué sucede? Que comúnmente pasa que hay personas que quedan con su pisada mal, que a cada momento van a realizar acciones de movilidad y son muy factibles a que se esguincen rápidamente y no son contundentemente tratadas. Por eso pasan esas acciones secundarias debido al no autocuidado personal. Y aquí es donde quiero ser como enfático desde la parte prehospitalaria hasta la parte hospitalaria, la importancia de cuando se presentan estas acciones. Hablando de fracturas, hablando de luxaciones y hablando de esguinces. Porque así ustedes digan que un esguince, eso es muy difícil que pasa, no, pasa. Y más de uno tendrá su experiencia, más de uno tendrá su vivencia. Y porque a través de los años se ha dado esos estudios que la gente menciona, dice, no, yo me voy para el sobandero de la esquina y que él me soba y eso va a quedar como nuevo. ¿Qué pasa? Que es que si nosotros no realizamos unas acciones correctivas correspondientes, no vamos a tener nuestra acción hacia lo que queremos lograr y dirigido por gente que conoce exactamente del tema. Ejemplo, deportistas de alto rendimiento obviamente tienen acceso a kinesiólogos o a personas fisioterapeutas hacia el área deportiva que conocen muy bien estas lesiones. Y si no son tratadas debidamente con acciones pasivas y activas, no se puede llegar a la máxima oportunidad de mejora de tu lesión. Y por ende, eso te puede pasar factura en una recuperación óptima. Y es que hay veces dice, no nos preocupamos por inmovilizar nomás, pero no intentamos porque hay veces conocemos amigos o vecinos que los operaron, que les realizaron todo, pero no les indicamos nosotros teniendo el conocimiento de que, bueno, ¿qué estás haciendo para intentar de mejorar? ¿Qué estás haciendo para intentar de que tu movimiento, tu protección vuelva al sitio original de tu cavidad ósea? Y hay veces no escatimamos eso, ¿ok? Y tenemos que tener muy claro estas eventualidades y estas circunstancias, ¿ok? Un momento. Entonces, de igual manera, la función de nuestro sistema óseo también genera una acción de soporte. Al generarse, esta acción de soporte, obviamente, si la articulación o la acción que vamos a realizar no está soportada por una articulación que esté en una función completamente al 100%, obviamente se pueden generar daños secundarios que pueden ser muy dañinos para nuestro organismo y que día a día pueden ser gradualmente dañinos, ¿sí? Como comúnmente se llama dentro del ámbito hospitalario, degenerativo. ¿Pero por qué? Porque no realizamos acciones de protección y seguridad. Y de igual manera se realiza la función de células sanguíneas. Aquí es donde les decía exactamente que empieza a regenerar nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema muscular, por esas rupturas, por esas articulaciones que se fracturan, se abren, salen de sus propias bases fundamentales, empiezan a regenerar todo lo que necesitan regenerar para volver a su posición. Pero si tú no realizas ninguna acción de protección, como tratamientos,
como terapias pasivas y activas, pues obviamente van a generar acciones que pues no son las recomendables o las deseadas ante las circunstancias. Esto teniendo claro, obviamente, dentro de la parte ósea general, desde el esqueleto axial hasta el esqueleto apendicular, que aquí es donde me voy a enfatizar en estos manejos, ya que pues en otra charla vamos a tocar exactamente lo que es nuestro cráneo, donde vamos a enfatizar un poquito más los traumas craneoencefálicos dependiendo de su estado, dependiendo de su escala de Glasgow, dependiendo desde los traumas internos, dependiendo de perforaciones, golpes contundentes, entre muchos otros factores que vamos a enfatizar un poco más. ¿Listo? Entonces, en el apendicular, vamos desde cada una de las articulaciones, nuestras clavículas, nuestros omóplatos, los húmeros, las articulaciones del codo, los cúbitos, los radios, ¿sí? Nuestras articulaciones de las muñecas, nuestras manos y nuestros dedos, que los huesos de nuestros dedos, recordemos que son falanges, falanginas sin falangetas, ¿sí? Y recordemos que solamente nuestro dedo gordo y en el dedo de los pies, en algunos casos tenemos falanges y en otros falanginas, ¿sí? Para que lo tengamos presentes. La tibia y peroné, el fémur, que es nuestro hueso más largo de nuestro organismo, y cada una de nuestras acciones perpendiculares. Entonces, aquí donde enfatizamos exactamente las acciones de las fracturas y donde vamos a ver las diferentes características por las deformidades que, como si se dan cuenta, algunas fracturas son fáciles de observar por su manejo o por su deformidad, y hay algunas que es un poquito más complicado, pero se alcanzan a percibir en una anatomía normal. ¿Qué es lo recomendable siempre? Poner al paciente en una posición anatómica donde podamos comparar las extremidades izquierdas con la derecha, ver simetría, ver si exactamente están a las mismas medidas. De igual manera, observar si tiene algunas acciones de nacimiento, ¿sí? Que pueden ser diferenciales o características, como por ejemplo, pie equinovaro, acciones de artritis o artrosis degenerativas, entre muchos otros factores que pueden alterar el sistema óseo o el sistema musculoesquelético, donde obviamente vamos a observar variaciones óseas que no necesariamente son fracturas, y que de igual manera tenemos que tener o manejar con sumo cuidado, ya que pues estas pueden contarse de diferente manera, y por eso es importante, si contamos con una persona en el entorno familiar que conozca un poquito el manejo óseo, ya que lo conoce a través de muchísimos años, si hay alguna variación a lo que la persona está acostumbrada a observar en él. Sin embargo, siempre es importante realizar un barrido o un control observando y realizando un palpeo, no de modo que apretujemos o no. Realizar un barrido secuencial con nuestros guantes puestos de látex, vinilo, nitrilo, lo que deseemos. Siempre recomendación doble guante puesto con el fin de buscar características sanguíneas, ya sean por vasos, ya sean por arterias, que exactamente se estén produciendo, y poder garantizar y poder observar bien el tipo de sangre que se está ocasionando. Recomendación del color de guantes. Recomiendo siempre que no sean de color negro, sino recomiendo por favor que sean de color azul o comúnmente el color blanco característico. ¿Por qué? Porque a través del tiempo hemos visto algunos artistas, compañeros, colegas que utilizan este tipo de guantes negros. Si yo me hago la pregunta, con los guantes negros es muy difícil poder observar qué tipo de sangrado es, ¿sí? Entonces es muy importante contar con un medio visual específico con el cual yo pueda dictaminar o poder observar o poder realizar una buena caracterización a la vez que voy palpando para observar
observar si tengo alguna deformidad sin realizar algún movimiento brusco. De igual manera, dictamino lo siguiente, señores. No es recomendable realizar ningún tipo de acción de tracción a no ser de que se conozca por medio de una imagen diagnóstica que yo pueda realizar una tracción. ¿Por qué? Porque lastimosamente a través del tiempo, a través de genios que piensan, primero partamos desde algo. Si no observamos la fractura, y ahorita vamos a hablar de las diferentes fracturas que se pueden presentar, y sin querer, porque no tengo observación, yo hasta ahora no sé el primer dispositivo que se haya creado de rayos X en lentes para poder saber qué tipo de fractura tenemos. ¿Por qué? Recordemos que nuestras cavidades óseas, al romperse, no sabemos de qué manera se generó la ruptura y por ende se pueden crear filamentos filosos que pueden cortar vasos sanguíneos, venas y arterias de manera interna, y más cuando tenemos fracturas cerradas donde no tenemos acceso al control de hemorragias, y probablemente lo que hacemos es lo peor y fatal a nuestro paciente. Y cometemos esos errores y lastimosamente ha pasado y se hace. Pero la recomendación principal que yo les doy, evitemos por favor realizar tracciones. ¿Por qué? Vuelvo y lo digo, no tenemos una imagen diagnóstica la cual nos puede dictaminar si podemos o no podemos realizar una tracción. ¿Sí? Y eso tengámoslo presente y claro. No sé si tenemos... por acá me hacen una pregunta. ¿Conocía las falanges bajo el nombre de proximal? No. A ver. Kevin, muy buena tu pregunta o tu acoto. Te comento lo siguiente. Tú estás diferenciando dos factores. Cuando hablamos de proximal medio distal, hablamos de los planos y hablamos de las proximidades o de las partes en que podemos dividir las acciones. ¿Sí? Por ejemplo, proximal, medio distal, alejado de la articulación. Proximal, medio distal. Otra cosa muy diferente es hablar de nuestras falanges. ¿Sí? Esos huesitos de aquí tienen su nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son? En este caso, como lo mencionaba, falange, falangina, falange, falangina y falangeta. ¿Sí? Y en nuestros pies tenemos falanges y falangina y falangeta en nuestro dedo gordo. ¿Sí? Es muy diferente hueso largo a huesos cortos. ¿Sí? Por eso tienen su nombre característico. ¿Sí? Espero haber solventado tu duda para que lo tengas presente. Hablamos de proximal medio distal en huesos largos. ¿Sí? Cuando queremos detectar o informar dónde fue ocasionada la fractura, entonces, fractura en gestión medial del antebrazo, perdón, del brazo o el antebrazo, ya sea derecho o izquierdo. Lo mismo tanto en muslo o en fémur o en tibia o peroné, dependiendo de lo que tú quieras referenciar. Espero haya respondido a tu pregunta por ese lado. Una pregunta, Javier Reyes dice, quisiera saber
¿Qué es una fractura y un esguince? ¿Cuál sería la diferencia? Ya vamos allá. No tema adelante. Vamos por partes y ya te respondo esa pregunta más adelante. ¿Listo? Me dice Kevin, gracias por tu respuesta. Vale, perfecto. Recordemos que los que vayan teniendo preguntas o dudas, también podemos levantar las manos y con mucho gusto vamos resolviendo dudas o inquietudes que vayamos teniendo en el espacio. ¿Okay? Continuamos. Entonces aquí donde vamos a las acciones de las articulaciones, vamos a ver las dos afecciones principales que se pueden presentar en ellas, que son las luxaciones y que son los esguinces, que son acciones muy diferentes y que pueden tener daños a largo plazo si no se recibe, uno, la inmovilización necesaria o adecuada de manera inicial ante la emergencia que se haya presentado con la persona, ya sea por cualquier tipo de eventualidad, que eso lo vamos a ver las diferentes causas, y obviamente los tratamientos póstumos después de que se hagan debidamente. ¿Por qué? Porque desen nomás observen esta imagen, lo cual se contiene en cada una de las articulaciones, incluyendo dedos, incluyendo nuestro cuello, incluyendo las articulaciones de las rodillas, las de nuestro tobillo, entre muchos otros. Por lo cual es muy importante generar una acción de prevención correctiva cuando pasa la eventualidad de emergencia y después en los procesos de recuperación. Por eso el enfatizarme mucho en los cuidados después de, exactamente por lo mismo, porque todos estos factores a través del tiempo, a través del espacio, poco a poco se van regenerando y se van ampliando a través del tiempo si no se realiza una excelente recuperación y obviamente generada hacia lo que queremos. Hay personas que pueden quedar con esa lesión de por vida como deportistas, como personas que realizan acciones rutinarias y sienten que mantienen ese dolor persistente ahí o que tienen ese miedo o esa incertidumbre de la fortaleza que se haya creado en su articulación después de la generación o después de la acción que se presentó en la eventualidad de emergencia del paciente. Y entonces son esas incertidumbres donde es importante que enfaticemos mucho a las personas que distingamos o conocemos el hecho de que sigan un tratamiento correspondiente para eso y que no lo hagan tanto en el hogar, o que si lo van a hacer en el hogar, realicen acciones pertinentes de cuidado, donde enfaticen muchísimo las acciones térmicas de frío y calor para bajar la edematización de la articulación y no se generen acciones o no se generen líquidos anexos a través de que no sean dentro de la articulación. Y lo otro, que sea también ayudados por médicos con respecto a medicamentos que ayuden, uno, a que no baje la calcificación de estas articulaciones, que recordemos que algunas acciones como el calcio y otras vitaminas ayudan muchísimo a las articulaciones para que regeneren nuevamente este líquido y generen fortaleza a estas articulaciones. Y más que recordemos que las articulaciones son las que constantemente día a día están en movimiento y día a día están realizando cambios de líquidos y están realizando todas esas acciones con el fin de que nuestro organismo tenga una movilidad más autónoma y rápida y que en algunos momentos podemos sentir dolores, afecciones y es exactamente eso que tu cuerpo te está diciendo, ten cuidado, necesitamos hacer algo para poder realizar esas acciones. Por eso existen las pausas activas en el campo laboral, por eso existen los precalentamientos en actividades deportivas de alto rendimiento, entre muchas otras acciones. Y hay veces por querer hacer las actividades rápidamente, olvidamos que nuestro organismo necesita estas acciones con el fin de que estas articulaciones y estas acciones tengan mejoría día a día con el fin de que realicen sus acciones de mejor manera. ¿Sí? Entonces, es muy importante tener esto en claro. Chicos, regálame un minuto, por favor.
Ok, compañeros. ¿Cómo van hasta ahí, amigos? ¿Todo bien? Todo bien, Buenas todo bien. noches. Buenas noches, bien, bien, desde Bogotá, Colombia. Gracias, Leonardo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. La sesión más. Vamos a esperar un segundito a ver qué sucedió con el doctor Javier. Y seguimos adelante. Mientras les comento que todos los cursos que nosotros impartimos, se imparten los instructores, quedan grabados y los pueden checar en nuestra plataforma de YouTube, nuestro canal de YouTube. Les pedimos que nos sigan, nos apoyen y nos den like, nos comenten, es importante. Les agradeceríamos mucho que nos comentaran ahí en la plataforma qué es lo que les pareció los cursos, cómo los ven, porque trataremos cada vez de mejorar más, de hacer más interactivos, más amenos los cursos. Ya regresó la instructora. Adelante, Javier, buenas noches. Gracias, Raúl. Qué pena, muchachos, estaba revisando un mensaje, pero ya volví. Qué pena con ustedes. Entonces, estandarizando exactamente las articulaciones, enfatizamos ahora los diferentes tipos de fracturas que se pueden generar, perdón. Que son las cerradas y las abiertas. ¿Sí? Las abiertas es donde comúnmente vemos cavidad ósea expandiéndose en la parte externa del organismo de nuestro paciente. Y las cerradas son cuando se observa esta variación o esta deformidad, pero no hay ninguna apertura de piel. Y es aquí donde yo digo, es muy peligroso, tanto con la abierta como con la cerrada, realizar alguna tracción. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una visión interna de cómo está posicionada la fractura y lo que se encuentra en el entorno de. Y si nos ponemos a realizar alguna tracción inadecuada, podemos realizar acciones secundarias que no queremos que suceda. ¿Sí? Entonces tenemos que tener muy, pero que muy presente estas circunstancias. ¿Ok? Entonces, estos son los tipos de fracturas a los que comúnmente nos podemos encontrar hablando de extremidades superiores e inferiores. Hablando más que todo en los huesos más largos, sin obviamente desmeritar de que pueden pasar también fracturas en huesos cortos como dedos, muñecas, articulaciones, entre muchos otros factores. Pero estos son como los más comunes en huesos largos que podemos presenciar o podemos medianamente poder reconocer. Tenemos la ubícula, que es la que comúnmente se caracteriza en realizar una acción de rompimiento, pero no se realiza en su totalidad, sino que queda una acción de ruptura parcial que obviamente se mantiene a no ser de que genere una acción. Esto que hay veces pasa puede ser, la persona sufrió un golpe, intentó de levantarse y escuchó el crujido, inmediatamente se acostó, se sentó. Esto obviamente detectando de que hay una variación y no se genera una fractura total, en la cual pues es importante realizar una inmovilización completa, que es donde vamos a diversificar un poquito más las eventualidades o las circunstancias que se pueden presentar. La conminuta, que comúnmente se dan en las acciones tanto allegadas a las diferentes articulaciones y pueden generar daños parciales o totales en las bases del hueso, ha llegado hacia la zona de la articulación, ¿sí? Son casi las que se llegan hacia esta área
en peculiar. Está la que se encuentra en acción en espiral, que comúnmente se dan por fracturas en, puedo dar un ejemplo, que puede suceder un accidente de tránsito de un motociclista que va andando y le pasa una llanta de un tractocamión encima. Casi comúnmente se generan este tipo de fracturas por la compresión de la masa muscular y de la masa ósea, y se realiza comúnmente este tipo de acciones de fracturas. Puede ser que ocurra, es muy raro, pero se pueden presentar. En tallo verde, que comúnmente también son incompletas, puede ser que una acción puede ser simplemente que el cúbito tuvo su fractura, pero no en radio, y la otra en la transversa, que es comúnmente se realizan en las dos secciones y se observa la deformidad latente. ¿Sí? Esto teniendo los casos de las diferentes fracturas que podemos tener en esas circunstancias. Me pregunta Esther, pero estas son internas, si no me equivoco. Algunas pueden ser alejonadas internas en su gran mayoría, pero hay otras, como por ejemplo la transversa, que puede ser expuesta en su gran mayoría. En este caso estamos viendo unas acciones internas, donde ahorita vamos a enfatizar un poquito más hacia las externas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las causas probables por las que se pueden presentar una acción? Una fractura, o un esguince, o una luxación. Por un golpe contundente, en ese caso por una pelea, por una riña, por el golpe con un elemento, un choque, entre muchos otros factores. ¿Por qué otra acción? Por una acción brusca de nuestra extremidad, donde de pronto nuestro sistema óseo no tiene el suficiente calcio que necesita, y en algunos casos se puede generar estas acciones de fractura ya por la actividad deportiva que se genera. Y esta comúnmente es presentada característica en deportistas de béisbol, tenistas, entre muchos otros factores. De igual manera, también las caídas por generar puntos de presión, en la cual toda esa energía de presión va hacia un punto en específico y puede generar la fractura. Y obviamente, pues la vejez, que es como el gradiente específico donde nuestro organismo está en bajas defensas de calcio y es muy propenso a cualquier caída, a cualquier eventualidad o cualquier circunstancia, sufrir una fractura, un esguince, y su recuperación no puede ser como la mejor que querramos. Pues ya les digo, por las acciones que tenemos de que no hay mucha regeneración por la vejez en el tiempo y demás, y es muy complicado el manejo de este tipo de circunstancias. ¿Ok? No quiere decir que no hayan casos específicos que puedan salir. Sí, claro, hay muchísimos, pero es muy correlativo, que es muy complicado de que salga. Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas característicos de las fracturas? Tener presente que sus características son principales. La deformidad. Por eso les digo la importancia del observar que nuestras extremidades sean simétricas, las de nuestro paciente, ubicándolo en una posición anatómica para ver exactamente las circunstancias. De igual manera es importante ver si hay características de artrosis, entre otras circunstancias o enfermedades de base que pueden generar acciones que de pronto me pueden dar datos cerrados. Que eso se los voy a explicar en otra capacitación y se los voy a explicar un poquito más o menos como para que aprendamos a diferenciar estos gradientes. La sensibilidad al dolor, o sea, siempre armemos una característica de clasificación de 1 a 10, indicándole al paciente que 1 es el dolor muy leve y el 10 es exactamente un dolor insoportable. ¿Listo? El sonido áspero, comúnmente una fractura genera un sonido característico de movilidad como de chirrido, de crack o de madera. El edema de cambiar a color,
Exactamente, se puede generalizar en zonas específicas y se puede tornar blancuzco en algunos lados, en otros casos puede ser rojizo, dependiendo de las circunstancias, y obviamente también en las expuestas es mucho más característico y específico de poderlo observar. La hipotencia funcional, obviamente de que la persona quiera realizar la acción de mover su extremidad o intentar de hacerlo y genere esa impotencia de no hacerlo, ¿sí? Y los fragmentos expuestos, que ya es cuando hablamos de fracturas expuestas, donde obviamente se ven estas características inadecuadas, ¿ok? Entonces, me preguntaban ahorita la diferencia entre una fractura, entre una luxación y entre un esguince. Luxación es aquella que la articulación entre las gestiones de comunicación ósea generan un desplazamiento brusco y se salen de su área de encaje, ¿sí? Ya sea por un golpe o por alguna acción, y no vuelve a su sitio de origen, sino que se mantiene por fuera del área de la articulación. En este caso, como lo observamos, desde la parte A, que es una acción normal, la parte B, que es exactamente ese desplazamiento, y en la parte C, que continúa esa acción en desplazamiento y no hay un encaje dentro de la acción articular, que obviamente esto genera muchísimo dolor. Lo recomendable es casi siempre realizar una acción conjuntiva de tracción cuando se sabe que es una luxación. ¿Quiénes lo deben hacer? Las personas que conozcan exactamente qué es una luxación, ¿sí? Porque hay veces podemos confundir. Aquí no observamos ninguna fractura porque no hay ese seccionamiento óseo, sino que aquí estamos hablando de tejidos glandulares, de estos tejidos que cubren exactamente todas las acciones articulares como tendones, entre muchos otros factores que salen dentro de sí y continúan en esa variación porque no está abocado hacia el punto específico que debe estar. Y por eso se observan después se empieza a generar esa edematización y ese manejo del dolor específico. Si no se puede realizar y si no se cuenta con una persona idónea para realizar esa actividad en el sitio donde se encuentre la actividad deportiva y demás, y no reconoce que es una luxación, ¿eso se puede realizar después? Sí, pero se debe realizar bajo unos procedimientos específicos, como por ejemplo el proceso de sedación con algunos analgésicos fuertes, porque vuelvo y les digo, el realizar el proceso de reajuste de luxación es muy doloroso. Hay personas que se pueden desmayar por el proceso, porque hay algunos brillantes que se les ocurre hacerlo inmediatamente, pero yo les hago una pregunta: ¿cómo se garantiza usted perfectamente que es una luxación? Obviamente con la palpación y eso, pero ¿sabes cómo realizar una tracción sin causar daño? Porque si realizamos una acción de tracción y causamos un daño después le estamos ocasionando mayor daño a nuestro paciente, ¿sí? Hay que saberlo hacer de una manera respectiva. Y obviamente en otro taller más específico les mostraré videos, imágenes de acciones características de cómo realizarlo. Claro está, cuando sabemos que es una luxación. Y vuelvo y digo, así de pronto nosotros conozcamos estas acciones, las acciones deben de ser realizadas con unas impresiones diagnósticas donde tú puedas ver de que exactamente no vas a ocasionarle un daño mayor a tu paciente, ¿sí? Para que lo tengamos presente y claro. Perdón, qué pena. Se me movió la silla para atrás. Entonces, espero que hasta el momento aquí la luxación haya sido clara. Y ahora vamos a pasar a la segunda acción. Entonces, ¿cómo identificamos una luxación? Obviamente los signos y síntomas, que es la deformidad, el edema, es decir, la inflamación,
el dolor y la impotencia funcional, porque la impotencia funcional también la genera, porque no puede generar una base sustentable y obviamente no puede generar la movilidad funcional de tu extremidad, ya sea de tu pie, de tu tobillo, ya sea de tu extremidad, como sea. Se puede generar. Ejemplo claro, comúnmente pueden presentarse luxaciones con bailarinas de ballet, con deportistas de altos rendimientos, pasa muchísimo, ¿sí? Lo importante que es, se pueden realizar acciones y obviamente son acciones que se deben generar tratamientos paulatinos para una recuperación óptima. ¿Por qué? Porque si no se hace de una manera óptima, pues obviamente se generan esas secuelas secundarias que a través del tiempo pueden generar un daño mayor. ¿Ok? No sé si tenemos preguntas hasta el momento por ahí. Veo que no. Ah, una duda, sí. Me dice Kevin. Ah, espérame. Buenas tardes, ¿qué dice? Permiso. Me dice Víctor Jesús Guerrero, ¿qué hacer con una fractura de cadera? Recomendaciones, proceso de movilización en una tabla rígida. Es lo más recomendable. Si no se cuenta con una tabla rígida, intentar de hacerlo con tablas de madera rígidas que vayan completamente hasta la posición de la cadera para generar una rigidez en esa área e inmediatamente proceder a llevarlo a un centro asistencial. Porque las fracturas de cadera son las más complicadas de, como quien dice, manejar dependiendo de las características de las mismas. ¿Sí? Y es muy importante realizar una respectiva movilización. Si no contamos con elementos idóneos como la tabla rígida, podemos utilizar tablas o elementos rígidos que me vayan a ayudar un poquito a fijar un poco más esas áreas a las cuales son complicadas de poder manejar. ¿Listo? Kevin me dice, una duda, no sé si es solo en las películas, pero cuando enderezan la nariz después de un golpe, también se trataría de una luxación o una fractura. Buena pregunta. Aquí comúnmente, en nuestra acción de la nariz, nosotros tenemos dos conductores de hueso. ¿Sí? Casi comúnmente se generan son fracturas parciales o fracturas simples. Que lo recomendable es intentar de mantener simplemente con medios físicos, intentar de detener el sangrado, porque comúnmente este tipo de circunstancias pueden generar sangrado contundente por la ruptura de vasos y demás, y inmediatamente llevar un centro asistencial, porque debe ser valorado por una impresión diagnóstica y posteriormente ser tratado ya si simplemente tienen que realizar un proceso interno de sutura de puntos o dictaminar si es una fractura y tengan que realizar acciones correspondientes a la parte orofaringea. ¿Listo? También se trataría de una luxación o una fractura. Puede ser que sea una luxación, puede ser que sea una fractura, dependiendo de su eventualidad o su circunstancia. ¿Cómo se conoce o cómo se sabe? Dependiendo de la variación o dependiendo de la función. ¿Sí? Casi siempre se siente cuando es una luxación, se siente que el movimiento es completamente halógeno. Es decir, tú haces un movimiento leve y puedes observar que hay continuidad ósea y no hay esa deformidad. Cuando tú observas deformidad, es decir, observas completamente recta la nariz. La luxación es que la nariz se fue para este lado, pero la continuidad ósea persiste. Esto es luxación. Pero si tú observas una nariz en S y ves que cierta parte de la S está para un lado y está en punta, eso no es una luxación, eso es una fractura. ¿Sí? Creo que como para que vayan dictaminando esas diferencias. ¿Sí?
porque a veces podemos entrar en esa variación de que, por ejemplo, lo que tú dices, Kevin, vi esto en una película y vi que hacen eso. Sí, en algunos casos, y he sabido de muchísimos casos que los deportistas de alto rendimiento hacen, que se sacan el hombro e inmediatamente buscan una superficie rígida, se sostienen ahí y piden a compañeros que lo jalen hacia el otro lado y le hagan acción de tracción para que el brazo mismo adopte la posición. Ellos lo hacen porque a través del tiempo han recibido consejos por partes de fisioterapeutas o de acciones de manejo deportivo. No quiere decir que ellos después de eso no reciban atención médica específica hacia la parte ortopédica. No, claro que la reciben. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos realizan estas acciones en caliente con el fin de que la inflamación no regenere muchísimo más en tiempo su recuperación. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Estas acciones rápidas que ellos hacen es por intentar de que esta inflamación no se generalice tanto para que ellos rápidamente puedan volver a jugar sin problema. ¿Sí? Entonces, eso pasa para que lo tengamos más o menos presente. No quiere decir que ellos no reciban ayuda después de esto, no. ¿Sí? Entonces, tengámoslo muy presente en estas circunstancias. Bueno, Adán me pregunta, cuando hay fractura de mandíbula, ¿también se debe inmovilizar o qué se debe hacer con este problema? Bueno, cuando se nos presenta fracturas en el sector maxilar, es importante realizar una leve inmovilización con una venda elástica como para sostener que el maxilar por el movimiento, ¿sí? Comúnmente que va en una ambulancia o va en un taxi, intentar de, pero claro está, recomiendo yo, que intentemos de colocar algo suave, como por ejemplo algodón laminado que se utilizan comúnmente en esguinces o luxaciones para que el área donde yo voy a aplicar el vendaje que me va a ayudar a sostener, no a apretar para que, no, sostener, como por ejemplo un inmovilizador o cabestrillo, que comúnmente se conocen en diferentes países, cabestrillo, caballete, como lo llamen, que nos va a ayudar a esa acción de intentar de sostener con el fin de que cuando llegue al sitio, pues exactamente la luxación no se haya desplazado más y genera un mayor dolor, ¿sí? Por eso intentamos siempre realizar estas acciones de movilización con el fin de evitar exactamente, uno, que se desplace más la luxación y genera un mayor dolor. En cambio, si intentamos de reducir un poco para que el dolor sea menor y obviamente la luxación no se desplace, pues ayudamos muchísimo más. Pero vuelvo y digo, no es recomendable que nosotros lo hagamos así, conozcamos el procedimiento, porque si lo realizamos mal, podemos generarle un daño a nuestro paciente. Es importante siempre que con una impresión diagnóstica, o para que me entiendan cuando hablo de impresión diagnóstica, me refiero a un rayos X, exactamente el médico ya sabe en qué punto debe realizar el proceso de presión para poder realizar obviamente su ubicación correspondiente, y lo hacen bajo procedimientos con sedación, ya sea con elementos como morfina o dependiendo de el manejo del dolor que quiera realizar en el paciente. ¿Ok? Déjeme por acá, tenemos otra pregunta. Una duda, cuando hay una fractura, Eros me pregunta, una duda, cuando hay una fractura externa y la queremos inmovilizar, ¿cómo podríamos emplear las vendas y las férmulas? Buena pregunta. Cuando tenemos una fractura externa, hablando de fracturas externas, siempre es importante realizar primero un control de hemorragia si lo tenemos. ¿Sí? Si realizamos ya una acción de hemorragia y podemos contar con elementos como solución salina, si estamos en un ambiente como de manejo prehospitalario, como una camilla, una ambulancia, y contamos con elementos, y podemos utilizar solución salina para realizar un previo lavado para evitar la infección antes de cubrir el área, debemos hacerlo de la mejor manera.
¿Qué recomiendo yo para cuando tenemos una exposición ósea y tenemos una fractura expuesta? Recomiendo es intentar de que antes que vayamos a cubrir, si contamos con presas limpias, intentar de impregnarlas en solución salina, porque si las impregnamos solamente y las dejamos que se impregnen solamente de sangre, el personal que vaya a realizar acciones hospitalarias para corregir esa fractura va a, como que dice, a perdurar que su trabajo sea un poquito más demorado, porque obviamente al generarse factores de coagulación, no estoy hablando del factor coagulación que estoy creando para detener la hemorragia, estoy hablando del entorno después de haber hecho el control, es decir, cuando voy a realizar el cierre del control del manejo hemorrágico y realizo un vendaje compresivo leve para después realizar el proceso de inmovilización. ¿Qué les recomiendo yo comúnmente que hagan con este tipo de pacientes? Si contamos con férulas, yo soy enemigo de utilizar férulas inflables. No sé si han visto esas férulas inflables que se abren como con cierres y se mete y el pie queda completamente hermético, quedado en una bolsa. Yo la verdad no soy como muy apoyador de estas férulas, porque en el momento que yo quiera realizar alguna acción y quiera realizar una Se corrección, refiere a pues, las férulas neumáticas. sí, correcto. Correcto, Jesús, correcto. Muchas gracias. ¿Qué pasa? Va a ser de difícil acceso y ejemplo, vas a estar tú en la tarea de inflar y desinflar a cada rato estos inmovilizadores neumáticos, ¿sí? Y es acciones de energía personal que vas a perder. A diferencias de que tengas inmovilizadores tipo split, que tengas inmovilizadores o férulas a base de cartón o a base de pasta, es como una especie, las hacen en diferentes países de pasta acrílica o parecida al material que utilizan para realizar los chalecos tipo Kendricks, que hoy en día vienen muy sofisticados, de muy fácil manejo y generan la misma seguridad. ¿Qué es lo importante? Que cuando generes tú la inmovilización, te asegures de que todas las arañas de seguridad, tanto de la férula espinal, perdón, de la férula que vayas a utilizar para la inmovilización, la asegures correctamente. Y aparte de eso, apenas sacan la movilización para la férula espinal larga o tabla rígida, lo ubiques y realices también ese aseguramiento con la araña de seguridad, de manera de que la extremidad no se desplace. Esa es la finalidad de una buena inmovilización. Recomendación: intentar de colocar el área donde está expuesta la fractura, elementos que generen suavidad. Por ejemplo, ¿qué recomiendo yo? Si realizamos el factor de coagulación, utilizamos compresas que utilizan comúnmente para realizar manejo de control hemorrágico. Ponemos encima y encima de eso podemos colocar tantico cubierto con venda, tantico algodón laminado, para que genere suavidad y generemos más estabilidad a la fractura. Y podemos empezar a realizar un procedimiento envolvente, ya como lo queramos realizar. Un vendaje normal en forma circular, en forma espiral, en forma ascendente y descendente, dependiendo de lo que queremos nosotros generar o asegurar, dependiendo de cómo lo queremos desear. Hay diferentes acciones que podemos hacer, hay diferentes vendajes que podemos ejecutar, pero lo importante es que poco a poco, a través de todas esas capacitaciones que yo les voy a ir adiestrando, vamos a conocer exactamente de qué manera lo podemos ir haciendo y cuál para nosotros en el momento de la circunstancia de emergencia que se esté presentando, pues podemos realizar o podemos mediar.
¿sí? Lo importante es realizar todas las acciones de manera cómoda con el fin de generarle menos dolor y daño a nuestro paciente. Entonces, eso como para que lo tengamos un poquito presente. ¿Ok? Bueno, vamos por aquí. Las diferencias del esguince. ¿Cuál es? En el esguince no hay desplazamiento de la articulación y de la cavidad ósea, sino que se recibe el golpe y ahí es un movimiento brusco, el cual genera edematización en la zona articular. ¿Sí? Esto no quiere decir que este tipo de circunstancias o esguinces no necesitan ser tratadas de manera terapéuticamente. Sí, sí lo deben. Ejemplo, cuando hay diferentes estadios del esguince, estadio 1, 2 y 3. El 3 es más considerable que necesita un tratamiento casi aproximadamente de un mes, mes y medio, dependiendo de la eventualidad o de la circunstancia que presentó el desplazamiento, que comúnmente esa es inmovilizada con un vendaje elástico común y corriente y con venda laminada, con algodón laminado alrededor de esta zona. ¿Con qué fin? Con limitar un poco el movimiento completo de la extremidad, porque la recuperación debe ser tardía, porque si es brusca, tu articulación va a generar dolores articulares continuos y no va a generar, como quien dice, ese apoyo general que tú quieres darle completamente a la articulación. Y por eso pasan todas estas circunstancias. ¿Sí? Ya podemos diferenciar estas cosas entre la variación de una luxación y un esguince. Me pregunta Verónica Soto, ¿para esguince se puede utilizar vendaje neuromuscular? Sí y no. ¿Por qué? Porque vuelvo y te digo, necesitas crear un campo en que la articulación no genere todo el movimiento de desplazamiento, porque si no va a generar desgaste. Y cuando te genera desgaste, este desgaste después te va a presentar y te va a generar ese daño como de sentir a cada rato un dolor. ¿Sí? Entonces, tú necesitas es un vendaje leve compresivo con lámina de algodón con el fin de que reduzca la movilidad levemente para que poco a poco y gradualmente tu articulación adopte poco a poco en el tratamiento la mejoría que necesitas y no de manera brusca. ¿Ok? Para que tengamos las variaciones de esas dos circunstancias. ¿Sí? ¿Qué pasa comúnmente? Cuando se sufre la luxación y se realiza la corrección, se mantiene el esguince porque ya están las acciones perimétricas dentro de las mismas acciones. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Ok? Entonces, tengamos presente dentro del examen de nuestro paciente que vamos a realizar evaluaciones iniciales y evaluaciones en ruta, en el cual pues obviamente vamos a fijar a la hora de realizar los exámenes específicos en nuestros pacientes, fijar obviamente los extremos de las articulaciones o de las lesiones o deformidades para que exactamente no generemos daño en la articulación. Segundo, evaluamos el pulso más distal de la lesión con el fin de determinar si la extremidad está recibiendo oxigenación correspondientemente. Porque si no, en estos casos, cuando comúnmente se presentan las fracturas externas, comúnmente hay daños en vasos, hay daños en arterias, hay daños en venas, entonces no puede ser de que no llegue la oxigenación correspondiente a esta área. Alinear obviamente la región lesionada, pues exactamente para poder
tener la percepción correspondiente, perulizar usando férulas correspondientes, vendas, algo laminado, lo que necesitemos para poder realizar las acciones, gasas, entre muchos otros factores, y evaluar nuevamente el pulso. ¿Por qué? Porque es que hay veces realizamos acciones de vendaje, acciones compresivas con vendajes, y podemos detener el sangrado y podemos generar necrosidad a través del tiempo, dependiendo del transporte o traslado que hagamos con nuestro paciente, y a la vez de que le estemos haciendo un favor, le estamos haciendo un daño, y gravísimo. Entonces tenemos muy, pero que muy presente estas circunstancias. ¿Y cuáles son las razones, obviamente, para la fenulización? Obviamente, evitar el dolor, prevenir o minimizar las complicaciones, reducir exactamente dentro del desplazamiento que se genere mayor daño en músculos y en nervios, laceraciones en la piel que podemos generar por el transporte u otras circunstancias, la restricción del flujo sanguíneo. Por eso es muy importante estar evaluando siempre el pulso después de un vendaje o después de una ferulización, los sangrados excesivos y las parálisis. Por eso es muy importante tener presente estas eventualidades. No sé si tenemos preguntas, dudas o inquietudes aquí hasta el momento, o tenemos todo claro por el momento. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas para las personas que quieran tener un poquito más amplio el tema. Y vamos cerrando pues la capacitación por el día de hoy. Raúl, no sé si tienes por algún lado preguntas por tu lado. ¿Raúl se fue? Ya la prepa ya no hay que Lo apagó. Bueno, no sé si alguno tendría alguna pregunta o algo no le quedó claro sobre esas recomendaciones o importancias. Pues señores, a través de la experiencia y a través de los años, es muy importante que vemos a veces acciones que nosotros mismos hemos realizado, y hablo también dentro del ámbito prehospitalario. Me pregunta Galaxy S7, no sé quién es, pero ahorita me responderá con su nombre. Me pregunta, ¿es cierto que una rodilla no se puede sobar? No, es una articulación. Lo que realizas y lo que puedes realizar para disminuir las acciones de dolor son acciones térmicas, ya sea frío o calor, terapias pasivas y activas para aumentar el apoyo articular y ayudar exactamente a la articulación. Pero no es recomendable que se sobe, porque en la acción circular lo único que puedes realizar es una acción pasiva de bajar inflamación, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es manejar ambientes de frío y calor para realizar las acciones contundentes y que ayudes a bajar un poquito más la acción. No sé si tengamos por ahí alguna otra pregunta. ¿Duda o inquietud? Muy bien, Pa. Creo que por primera vez me sentí capaz de hacer muchas cosas. Y así debe ser, hijo. Ya verás que poco a poco irás agarrando más confianza. Sí, Pa. Oye, ¿y qué es todo este papelerío? ¿Estás haciendo tarea? Me preguntan por aquí, Esther me dice, en lo personal me doy las gracias ya que es uno de los instructores que me gusta cómo nos muestra sus conocimientos. Gracias, Esther. Eros nos dice, ¿qué pasa si las costillas presentan fracturas? ¿Es prudente usar vendajes de movilización? Eros, me mencionas lo de las costillas. Al principio de la capacitación dije que es otro tema que inclusive voy a cuadrar con Raúl para que hagamos la secuencial de la segunda parte de este tema, donde vamos a enfatizar exactamente daños ocasionados en fracturas de costillas, entre muchos otros factores los cuales puede generar, y donde vamos a enfatizar exactamente esto, ¿sí? Con el fin de que vayamos ampliando cada uno de los espacios.
Lo de la parte de las acciones de las fracturas y las inmovilizaciones es un campo muy amplio y que abarca muchísimas cosas. Entonces aquí abarqué fue lo básico y lo primordial hacia la parte de las extremidades. Donde voy a enfatizar más adelante es otras acciones y Eros, ese día te voy como quien dice, a responder a esta pregunta. Entonces te pido por favor que la guardes, la tengas ahí y en el momento que tomemos esta especificación en la segunda parte, podemos ampliar un poquito más. ¿Te parece? Ok. Me dice por acá, Víctor, disculpe, me desconecté por problemas de internet, no han enviado enlace. Ok. Kevin me dice, me ha parecido muy interesante, fácil de comprender, gracias. Ok. Triple A, muy bien, estaré esperando con ansias. Perfecto, Eros, así será. Me dice Tommy, si tengo una fractura de tibia y peroné, ¿de dónde y hasta dónde debo colocar una fractura? La recomendación que te doy es inmoviliza el área del muslo y inmoviliza el área de la pierna. O sea, todo en su totalidad. ¿Sí? Si no cuentas con férulas de muslo y de pierna, te recomiendo utilizar 2 tablas de cama. Por la parte costal, esta es la pierna. Entonces, en medio de la pierna, entre la zona inguinal y eso, puedes gestionar una tabla y por el otro lado la otra y utilizas una venda elástica. Obviamente, no tan ajustada, sino generando tan solo la inmovilización. ¿Sí? E intentando de que la zona interna, pues no generemos elementos agresivos y demás, sino que ahí podemos generar una acción. Y ahí vas a ferulizar toda la pierna, desde el área del muslo hasta la pierna, y ya cuando hagan una acción diagnóstica, una impresión diagnóstica, ahí determinarán qué deben realizar o qué deben hacer. Pero te recomiendo que inmovilices toda la extremidad. ¿Vale? Me dice Esmeralda Díaz, gracias, muy interesante. Tommy me dice, gracias. También para la próxima, el próximo espacio que vayamos a tener, también te voy a traer como imágenes más específicas de lo que podemos hacer o lo que podemos tener de manera alternativa. Ya cuando, que ejemplo, estoy en mi casa y no cuento con elementos, ¿con qué elementos puedo intentar o ayudarme a hacer algo que pueda ayudar, que puede servir, que me puede, ¿sí? Me puede ayudar de manera preventiva a poder brindar un apoyo necesario. Hay muchos elementos en nuestro hogar que nos pueden servir, pero debemos ser muy cuidadosos a la hora de los utilizar, porque no estamos utilizando elementos asépticos y podemos generar acciones secundarias como infecciones en fracturas expuestas o entre muchos otros factores que pueden generar daño que no queremos que pase. Entonces, tenemos que tener muy cuidadosos a la hora de realizar ese tipo de acciones. ¿Ok? Tommy me dice, gracias. Espero haber resolvido tu duda, Tommy. Felicidades, instructor, muy bien explicado. Ojalá haya más cursos así y van a verlos. Yo estaba un poquito alejado porque tenía unos problemas de internet y otros de conexión. Raúl sabe más o menos esos tiempos que pasé y que tuve problemas de conexión y demás. Así es. Pero ahorita, gracias a Dios, ya estamos un poquito más activos y Raúl pues sabe que casi siempre una de las instrucciones que siempre le piden en su mayoría son las mías, pero intento siempre dar la mejor calidad en todas y cada una de las que realizo. Entonces, de eso se trata. Raquel nos dice, si un esguince no es tratado, después de mucho tiempo se puede tratar. Y esto es muy complicado porque vuelvo y lo digo. Si no realizas un tratamiento de manera inmediata, después, eso te pongo un ejemplo, es como si esa articulación generara una callosidad más amplia a la que tu articulación era de manera anatómica normal.
Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo ahora se tiene que adaptar a eso otro y va a generar constantemente desplazamientos, daños, entre muchos otros factores que pueden generar daños recurrentes y que es muy difícil de recuperar si no se realiza en el lapso del tiempo correspondiente. Por eso, si te das cuenta, hay personas que no le prestan atención a eso, no hacen tratamientos correspondientes y después están, me duele, me estoy sacando a cada rato, me está pasando esto a cada rato, por lo mismo, porque es que se generan estos factores de amplitud y obviamente no es lo mismo a una articulación que ya estaba acostumbrada a su amplio o su manejo básico estándar, ¿sí? Ok. Por ahí tenemos una mano levantada. Adelante, Angélica. Adelante, compañera. Creo que no está. Sí, por ahí levantó la mano. Bueno, vamos a mirar. Dice Javier Reyes, en una fractura de tibia peroné es muy, pero muy importante fijar hasta el pie porque en el momento de traslado, si no se sujeta, puede girarse. Por eso refería Javier cuando hablo de toda la extremidad, hablo de toda la extremidad. Si hablo de pierna, siempre la férula me va a cubrir pie. Siempre. Tú nunca vas a dejar una férula abierta sin asegurar pie. Eso es algo ilógico. Y casi siempre todas las férulas que vienen especificadas para la zona de miembros inferiores o superiores trae una sujeción para generar esa base sustentable en pie. Y entiendo específicamente lo que quieres decir y está muy acertado. José Pablo dice, buenas noches, excelente explicación, gracias por su atención, fue un tema interesante. Ok. Angélica nos dice, pregunta. Una pregunta, ¿la clavícula se puede sobar? Era que si la clavícula se puede sobar. La clavícula comúnmente sufre luxaciones. De poderse sobar se realizan acciones y esas son acciones físicas que son necesarias pero que deben de ser valoradas por alguien conocedor de la parte, ya sea fisioterapeuta o una persona encargada de la parte o de conocimiento de la sección ósea, como ortopedista, entre otras acciones. No quiere decir que el hecho de que te sobes y no realices otras acciones como acciones térmicas o físicas, te ayude solamente para la recuperación. Todo es necesario, pero hay que saber hacerlo de una manera correspondiente, no solamente con sobar. O sea, no se trata solamente de sobar y con eso te calma el dolor y listo, ¿no? Hay diferentes factores como las acciones físicas térmicas, como el hielo, los paños de agua tibia, entre muchos otros factores que ayudan a que estas articulaciones y estas edematizaciones se generalicen y vayan a un estado muy básico y vuelva a su normalidad. Es muy importante. ¿Listo? De poderse sobar, sí, pero es importante de que tengamos cuidado y que sigamos las indicaciones de alguien en conocimiento de este tipo de circunstancias para poder realizar un manejo correspondiente después. Mario Vega pregunta, ¿las fracturas de cole, cuánto tiempo pueden estar sin tratamiento? ¿Me referencias qué para ti es cole, por favor? No entiendo la pregunta. O sea, sí entiendo que es una fractura, pero me referencias que para ti es ¿qué es cole? Ah, ok. Ok. Las fracturas de muñeca, ¿cuánto tiempo pueden estar sin tratamiento? Cuando aún hay movimiento normal y solo duele en ocasiones. A ver, te referencio lo siguiente. La muñeca, así no lo creamos, es uno de nuestras cavidades óseas que es supremamente complicado el tratamiento de recuperación. ¿Alguien me puede decir cuántos huesos tenemos en la muñeca?
¿Alguien lo sabe? ¿O tiene más o menos como la percepción de? ¿Ahí? Ellos eran buenos amigos. No es justo. Sí, sí, sí. 8 me dicen por acá. ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? Espérenme un momento. ¿Alguien por ahí ya puso la respuesta? Dentro de nuestra muñeca, espérenme que me salí de acá y no los veo, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. De nuestra cavidad, dentro de nuestra capacidad o en nuestra cavidad de la muñeca, hablamos de 8 huesos principales carpianos, ¿sí? Pero en realidad tenemos 27 huesos generalizados entre articulaciones y huesos, ¿sí? Que articulan y ayudan muchísimo el manejo amplio óseo. ¿Qué sucede? Si ustedes se ponen a determinar o se ponen a investigar un poquito, inclusive cuando se sufre una fractura de muñeca, las fracturas de muñeca en cirugía son las cirugías que demoran más tiempo. Aproximadamente una cirugía de muñeca, la menor de tiempo transcurrido, es aproximadamente de 9 horas de cirugía. ¿Por qué? Porque en nuestra muñeca se encuentran huesos tan diminutos que deben realizar acciones microscópicas en las cuales si se sufre un daño, una variación, pues exactamente es importante. ¿Cuánto tiempo debe pasar para el manejo de tratamiento de una muñeca? No debe pasar mucho tiempo porque si no, después vienen los procesos de inflamación, después se empiezan a presentar esto que se llama túnel carpiano, entre muchos otros factores en el área de las muñecas, y después el tan solo el poder agarrar, el poder jalar, el poder tener esas acciones básicas ergonómicas, no las vas a poder hacer de una manera rápida y conjuntiva. Y por eso pasan todas estas circunstancias, y es muy importante que tengamos presente que este tiempo no debe superar mucho tiempo, sino que debe ser de manera inmediata. ¿Ok? Me dice María, cuando hay accidente que sufre medio lado del cuerpo, o sea, hombro, costilla y pierna, el manguito rotador sale de su lugar y no se acomoda y el dolor es persistente, ¿cuál sería el paso a seguir? Inmovilizar el brazo pegado completamente al cuerpo para ayudar de que la movilidad no sea hemostática en el momento del desplazamiento, y esperar en el sitio asistencial de que realicen una impresión diagnóstica y hacer un tratamiento correspondiente. Correcto. De la pura muñeca son 8, sí, correcto. Específicamente mencionan que 8, pero en gradiente específico normal entre articulaciones y gestiones son aproximadamente 27. Pero son 8 específicos radicados exactamente en la anatomía humana. ¿Correcto? No sé si tenemos alguna otra pregunta, duda o inquietud. Raúl, por tu lado, ¿tienes alguna duda o pregunta? Estoy checando en WhatsApp, al momento no hay nada, todo bien. Ok. Bueno, chicos, yo creo que no siendo más, de igual manera, cualquier pregunta o duda que vayamos teniendo, ahorita de igual manera por acá voy a dejar mi WhatsApp personal para los que deseen
realizar preguntas o gestiones o cualquier circunstancia, pueden tener mi contacto y puedan realizar cualquier acción de pregunta. De igual manera, con mucho gusto estaré respondiendo. Y de igual manera dejaré mi correo electrónico para los que deseen realizar alguna duda o alguna especificación más neta de la información de los cursos que vayamos dando día a día. ¿Ok? Entonces, Raúl, si quieres, vayamos haciendo el cierre, lo que quieras comentar de más, y quedamos al pendiente en otra próxima oportunidad. Dios mediante el próximo sábado, ya hablaremos con Raúl y le estaremos informando cuando realizaremos la segunda parte de esta sección, donde enfatizaremos ya la parte craneal y la parte de tórax y abdomen y la parte cervical, donde son acciones también importantes para los procesos de inmovilización y son de manejo crítico. ¿Listo? Okay. Chicos, a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención recibida. Les agradezco muchísimo, muchísimo a todos ustedes y que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Javier. Gracias a todos los compañeros por habernos acompañado. Bueno, les comento que, permítanme un segundo, estoy diciendo ahí. Les comento que pueden ver a partir del lunes este video. Ya va a estar en la plataforma. Esperemos que nos acompañen ahí. Déjenos por ahí un mensajito, ayúdanos a que crezca un poquito más esta comunidad, que crezca más este proyecto. Les damos las gracias. No sé si hay alguna otra duda. Ahí en el chat les estoy enviando el número de contacto y bueno, ya saben que todos nuestros cursos que impartimos en Hermes Consultoría y Capacitación son de manera gratuita para todos ustedes. Si alguien requiere una constancia, bueno, pues ya tiene un costo de recuperación, nos manda un mensajito y por ahí ya nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias a todos, compañero Javier. Muchas gracias, como siempre, amigo. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por el apoyo y por cooperar para que sigamos adelante en este gran proyecto. No, a ti, Raúl, gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron. Ahí acabé de dejar en el chat de Zoom mi WhatsApp personal y mi correo electrónico, por si cualquier cosa desean contactarme, con mucho gusto. Cualquier duda o inquietud estaremos para resolverle. ¿Listo? Ok, gracias Javier. Quedamos pendientes entonces para la continuación de este tema que está muy, muy interesante. Ahorita tenemos un tema pendiente, el de hemorragias shock, que esperemos que podamos impartir en la semana, a ver si lo podemos. Te hablo a partir del lunes y ya nos ponemos de acuerdo. ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿Alguna duda? Estamos para servirles antes de concluir el día de hoy. Nada, mil gracias por esa capacitación. Excelente la forma de enseñar, muy, muy claro. Y la idea es seguir conectado con ustedes. Claro que sí, bienvenidos. Gracias. Y cualquier cosa, con muchísimo gusto, estaremos presentes para resolver sus dudas y mantenerlos siempre actualizados, señores. Adelante, Rorro. Buenas noches. Rorro. Bueno, creo que no está en Rorro. Bueno, por aquí me está preguntando en el chat. Sí, mañana ¿a qué hora nos vemos? Ok, amigo. Bueno, para los que no saben, el día de mañana vamos a tener unas prácticas, un curso de primeros auxilios y búsqueda de rescate aquí de manera presencial, aquí en la Ciudad de México. Los que están aquí en la Ciudad de México, adelante, los esperamos mañana a partir de las 10 de la mañana. La cita para el personal es a las 9 de la mañana, Rorro. Para los invitados a las 10 de la mañana. Vamos a tener grandes sorpresas, grandes invitados, muchas cosas. Ya lo verán ahí en nuestro Facebook del Escuadrón Rescate S19 Topos. Ahí lo vamos a subir todo. Tenemos un proyecto muy grande que vamos a hacer. Y los que estén aquí en la Ciudad de México, pues adelante. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana ahí por Centro Médico. Los que no y los que nos hacen el honor de acompañarnos, bueno, pues el lunes les estaremos subiendo ya la información del grupo de este video y todos los demás videos que hemos hecho, y les vamos a dar ya el programa semanal. Ya vamos a hacer el programa semanal. Hemos estado un poco detenidos y han visto un poquito que estamos un poco lentos esta semana porque todos los instructores han tenido
han tenido mucho trabajo, están en sus labores y no han tenido mucho tiempo y como saben, bueno, estamos a disponibilidad de ellos, pero vienen temas muy interesantes y vienen cosas muy importantes. Si no hay alguna otra cosa, bueno, nos despedimos. Javier, amigo, muchas gracias, abrazos hasta Colombia, cuídense mucho y estamos al pendiente de ustedes. Gracias, amigos. Adelante, compañeros, ¿alguien más se quiere despedir? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra? Muchas gracias, Sí, buenas amigo noches. Lobo. Muy buena ponencia, excelente información. Felicitaciones y pues aquí andamos, ¿vale? Saludos. Gracias, Verónica. Mañana a las 9 de la mañana, por favor. Vale, Raúl, por nos ahí vemos en el chat mañana. preguntan el costo de la certificación en pesos colombianos y por ahí hacen preguntas sobre eso. Ok, que me manden un WhatsApp. Les estoy poniendo el WhatsApp ahí en el grupo y les estoy poniendo los enlaces para los grupos de WhatsApp que ya existen de la consultoría. Pueden agregarse en cualquiera de esos grupos, son 4 grupos al momento. En todos se pasa la misma información, entonces les pedimos que nada más se agreguen a uno solo para darle oportunidad a más gente de que se vaya agregando. Ahí hay toda la información, todos los cursos, todas las presentaciones, todos nos lo pueden ir solicitando y ahí los vamos a ir atendiendo con todo gusto. Gracias. Y recordarles, Raúl, a los chicos que vayan a tomar los números de WhatsApp, y siempre antes de ingresar, como son números extranjeros, por ejemplo, los de Colombia, tienen que colocar el más y el indicativo de la Ciudad de México, que es donde se encuentra Raúl. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Más 52. Porque, correcto. Más el 52. Más 052. 52 nada más. 52, ok. Vamos a hacer esa Para que corrección y se la vamos a poner ahí para que sea más fácil. Y ahí, Sí, bueno, les correcto. mandamos unas conversiones de moneda a cada país, o más fácil pueden hacerlo son $6 americanos, lo pueden hacer por Western Union, por PayPal o Mercado Pago. Nos solicitan el número de cuenta del extranjero y con todo gusto. Y próximamente vamos a tener una convención de atención médica hospitalaria a nivel Latinoamérica, ya lo estamos manejando, donde vamos a invitar a todos los instructores que están colaborando con la consultoría, y si alguien más quiere agregarse, quiere dar algún tema, si hay algún instructor interesado en apoyar y en unirse al proyecto de Hermes Consultoría y Capacitación, bueno, mándenme un privado y con todo gusto lo podemos platicar. Ya me están hablando instructores de Panamá, de Cuba, de varios lugares de Brasil, ya me hablaron también, aunque no me entiendo mucho con los de Brasil, pero ahí hacemos el intento. ¿Sale? Gracias, compañeros. Adelante con cualquier otro comentario que guste despedirse. Gracias, buenas noches. Buenas noches, me pareció súper excelente, muy bien explicado, muy buena su exponencia, además era muy joven. Muchísimas gracias. Gracias, Amada. Buenas noches, gracias por todo su amplio conocimiento de explicación. Gusto saludarlos a todos. Gracias, jefe. Yerena, buenas noches. Igualmente, perdón, buenas noches para todos. No hay que pedir el tequila de las destiladoras. Sí, ¿verdad? Algo escuché por ahí, que manden privado y hacemos algo para diciembre. Para diciembre estaría bueno. ¿Alguien más? Exactamente. Bueno, aquí a la escucha estoy. Gracias. Gracias, jefe. Buenas noches. Bueno, pues dígame. ¿Es para mañana? Ajá. Ok. Bueno, compañeros, pues muchas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias por seguirnos, como cada noche que tenemos curso. Vamos a tratar de estar un poquito más constante, pero como les comentaba, bueno, estamos a disposición de los instructores. Y bueno, pues no nos queda más que darle las gracias
y que tengan muy buena noche. Cualquier otra situación, bueno, ahí estamos a sus órdenes. Muchas gracias, compañeros. Cuídense. Buenas noches y saludos a todos. Muchas gracias, María. Maricar Gómez.